La traición es una de las heridas más profundas que puede sufrir el ser humano. Rompe la confianza, destruye las relaciones y deja huellas imborrables en cada persona. Quien traiciona, ya sea por miedo, por egoísmo o por ambición, demuestra una falta de lealtad y de valores. El que traiciona tiene que vivir con la culpa y el remordimiento de lo que ha hecho, pero la víctima es la que decide qué camino tomar. Tiene que decidir si dejar que el rencor le consuma o buscar sanar esa herida. Y es que perdonar, aunque sea fácil decirlo, es muy difícil de hacer. La oscuridad que conoces es una novela de Amy Engel que se mete en los aspectos más sombríos de la naturaleza humana y también en las complejidades de las relaciones familiares. La historia transcurre en un pueblo muy humilde y bastante pobre de los montes de Ozark, donde dos niñas de 12 años, Juni e Izzy, aparecen brutalmente asesinadas. La protagonista es Eve Taggart, la madre de una de las niñas, de Juni. Fue criada por su madre, una madre consumida por las drogas y el alcohol que le enseñó los aspectos más oscuros de la vida. Es por eso que Eve ha querido mostrarle a su hija Juni una vida muchísimo mejor, alejarse de todo eso que le había causado tanto dolor de pequeña y darle a su hija la oportunidad de vivir una infancia bonita. Pero cuando Juni aparece asesinada, Eve se ve obligada a coger toda la fortaleza que le inculcó su madre y seguir adelante de una manera bastante brutal. No solo porque tiene que hacer frente a la muerte de una hija, sino porque la manera en la que debe enfrentar a ese propio dolor es enfrentándose a su propia naturaleza, a esa manera que su madre le enseñó a vivir. Las experiencias traumáticas, sobre todo en la infancia, dejan mucha huella en una persona. Y es por eso que Eve, a lo largo de la novela, quiere romper esos lazos familiares, pero se ve directamente abocada a ellos. Para poder descubrir qué le ha pasado a su hija, ella tiene que convertirse en la niña que fue con su madre. Eve vive una traición que nunca se había esperado. Las peores traiciones, las que más duelen, vienen de personas por las que pondríamos la mano en el fuego. Y es que la historia está llena de traiciones que han marcado el rumbo de naciones y de personas. Y es que estando en marzo y hablando de traiciones, no puedo sino hablar de una de las mayores traiciones de la historia, el asesinato de Julio César. Julio César fue un militar y político romano y una de las figuras más claves y reconocidas de la antigua Roma. Tuvo una carrera militar brillante como general, expandiendo el territorio romano a través de la conquista de la Galia, que correspondía a la actual Francia y a parte de Bélgica. Se enfrentó a la facción más conservadora del Senado y cruzó el río Rubicón en el año 49 a.C., iniciando una guerra civil contra Pompeyo y sus aliados que, tras vencer en esta guerra, lo convertiría en dictador vitalicio de Roma. Y es este creciente poder lo que generó descontento entre los senadores. Para hablar de la muerte de César nos tenemos que contextualizar en los idus de marzo del 44 a.C. Los idus de marzo correspondían en el calendario romano al día 15 del mes romano Martius. Los idus, que correspondían el mismo día 15 en los meses de marzo, mayo, julio y octubre, y los días 13 el resto de los meses, eran para los romanos días de buenos augurios. Sin embargo, el 15 de marzo del 44 a.C. no pasará a la historia como un día de buenos augurios. El asesinato de César se llevó a cabo a través de una conspiración en la que estuvieron involucradas de 60 a 80 personas. En realidad, la conspiración fue llevada a cabo por personas de su círculo más cercano, desde enemigos a los que había perdonado hasta amigos a los que había ascendido. Y es que todos estos tenían en común el temor a que César comenzase a concentrar demasiado poder y acabase con las instituciones de la República. Al final, la conspiración de este magnicidio era entendida como un acto de justicia universal. Julio César fue asesinado porque un grupo de senadores romanos temía que se convirtiese en un monarca y pusiera fin a la República. Aunque César había sido nombrado dictador perpetuo, muchos en el Senado consideraban que su creciente poder amenazaba las instituciones republicanas y la autoridad del Senado. Y es que no solo había un único motivo para que esta conspiración se llevase a cabo. Parte de la sociedad romana veía a César como un líder arrogante y peligroso. César tomó muchas decisiones sin consultar al Senado, no favoreciendo a la aristocracia senatorial y reduciendo sus privilegios. Controlaba la tesorería, estampó su imagen en monedas, compró la lealtad del ejército con tierras públicas y también se reservó el derecho a aceptar magistrados electos. Pero puede que lo que más se temiese fuese que César se proclamase rey. Roma tenía un gran rechazo a la monarquía desde la caída de los reyes etruscos en el 509 a.C. y temían que de alguna manera César pusiese en peligro la continuidad de la república que tanto les había costado. Es por eso que el 15 de marzo del 44 a.C., el día de los idus, fue el día escogido para el magnicidio. Los conspiradores escogieron el teatro de Pompeyo, donde el Senado se reuniría aquel día convocado por el propio César antes de que éste se fuese a territorio parto en el actual Irán, como el lugar ideal para llevar a cabo su plan. César, según algunos relatos, ya había recibido advertencias sobre el peligro que corría en estos idus de marzo. Y es que muchas veces estamos tan centrados en algo, tan ciegos de lo que ocurre a nuestro alrededor, que ni
siquiera somos capaces de ver las señales. Refiriéndose a estos idus de marzo, muchos historiadores y autores clásicos hablan de auspicios, algunas señales premonitorias de su muerte que fueron tejiendo el final de César y de las cuales el dictador o no se dio cuenta o simplemente no les quiso hacer caso. Cuídate de los idus de marzo, fue lo que le dijo un adivino a César, le advirtió sobre el peligro que corría, y César, mientras se dirigía al sitio donde acabarían matándole, se rió. Se escribió que los caballos lloraban y se negaban a comer al paso de César, que en el lugar donde se llevaría a cabo el asesinato se habían empezado a acumular ramas de laurel que traían palomas, y que los pájaros caían muertos con estas ramas. Plutarco, un autor clásico, habla de que Calpurnia, la esposa de César, había tenido una pesadilla en la que vio a César cubierto de sangre, y le pidió que por favor no fuese al Senado. Esa noche incluso César había soñado que subía sobre las nubes agarrado de la mano de Júpiter, padre de dioses y hombres en la mitología romana, y que veía toda Roma desde el cielo. La víspera del asesinato, César se encontró en medio de una discusión en la que se decidía cuál sería la mejor muerte, y César, sin saber que los suyos le traicionarían, dijo que la mejor muerte era la que sucedía de imprevisto. Viendo lo que sucedió, pues es bastante casualidad que dijese eso, la verdad. Y es que César, aunque tampoco era una persona muy supersticiosa, al recibir todos estos auspicios, quiso hacer varios sacrificios. Decidió sacrificar a varios animales para ver sus entrañas, y todos los augurios que salieron eran desfavorables. Incluso ese mismo día, el 15 de marzo, César sufría vértigos y por un momento se planteó no ir al Senado. Fue uno de los conspiradores, Décimo Junio Bruto Albino, quien lo convenció para que fuese. Al ingresar a la cámara, César fue rodeado por los conspiradores. Lucio Tilio Cimbro, un hombre que había sido uno de los mayores seguidores de César, se acercó a él con el pretexto de presentarle una petición, y en ese momento tomó su túnica como señal para que los demás atacasen. El primero en apuñalarlo fue Servilio Casca, pero César consiguió esquivarlo. Luego, los demás conspiradores se abalanzaron sobre él y las puñaladas empezaron a suceder hasta llegar a las 23. Y es que aunque entre 60 y 80 personas participaron en la conjura, tan solo 5 o 6 fueron las que realmente atacaron a César. Los autores clásicos Apiano, Plutarco y Suetonio hablan que César recibió 23 puñaladas. En cambio, Nicolás de Damasco habla de que César en realidad recibió 35. Aun con esta diferencia, el número de puñaladas que se estipula como bueno son las 23 puñaladas de la que nos habló, por ejemplo, Suetonio. Suetonio nos habla también de que Antistius, el médico que examinó el cuerpo, determinó que la herida fatal fue la segunda puñalada, que es la puñalada que César recibió en el pecho. Los expertos consideran que en esos momentos César no se encontraba en condiciones para hablar, pero algunos autores clásicos recogen que las últimas palabras de César fue las que dedicó a Marco Junio Bruto. Marco Junio Bruto era un político y militar romano que tenía una relación muy cercana con César, casi paterno-filial, marcada por el respeto y la admiración mutua. De hecho, se dice que Bruto quizás era un hijo ilegítimo de César, aunque en el momento en el que nació Bruto, César tenía tan solo 15 años y no comenzaría una relación con la madre de Bruto hasta 10 años después. César confió en Bruto a lo largo de su vida, lo protegió y le otorgó altos cargos tratándolo como a un hijo. Sin embargo, Bruto fue influenciado por su sentido del deber hacia la República y terminó traicionándolo. Es esta quizás la traición que más le dolió a César, el saber que una persona a la que había tratado como un hijo, a la que había intentado darle todo lo que podía, le estaba haciendo eso. Según la tradición, César dijo «tu quoque fili mi», que la traducción sería «tú también, hijo mío». Hoy en día, la frase más extendida y la que se cree que dijo César en el lecho de muerte es la que sale en la tragedia de William Shakespeare titulada Julio César. En la escena, César, viendo que Bruto está entre los conspiradores, dice «et tu brute», también tú, Bruto. Cuando César finalmente murió y cayó al suelo, cayó junto a la estatua de Pompeyo, en una irónica coincidencia al ser la figura de un antiguo enemigo suyo. Tras el asesinato, los conspiradores esperaban ser aclamados como libertadores de Roma, pero el pueblo reaccionó con indignación y caos. Marco Antonio, aliado y cónsul de César, aprovechó el momento para manipular la opinión pública en contra de los asesinos, lo que llevó a una guerra civil que culminó con el ascenso de Octavio, hijo adoptado de César, como el primer emperador de Roma. El asesinato de César fue una meticulosa conjura que, lejos de salvar la República, marcó su fin definitivo. Su muerte dejó un legado de traiciones, ambiciones y cambios políticos que redefinieron la historia de Roma para siempre. Voy a soltar un spoiler, así que si no quieres saberlo, adelanta el vídeo. En la oscuridad que conoces, Eve también había sufrido la traición de uno de sus mayores apoyos en la vida. Era su hermano, la persona que la había cuidado, que la había salvado y que realmente se preocupaba por ella,
Cuando una persona sufre una traición así por parte de alguien a quien quiere, por parte de un hermano o por parte de cualquier persona en la que has depositado toda tu confianza, la traición lo rompe todo y es esa traición la que acaba también con Cal. En la muerte de César, todas las personas que conspiraron contra él tenían un motivo. Un motivo a veces no justifica lo que uno hace. La traición es un arma de doble filo que acaba cortando a ambas personas y al final esa traición es la que te marca para el resto de tu vida. Puede que muchos de los políticos, militares o senadores que participaron en la conjura contra César hiciesen grandes cosas para Roma, pero después de tantos siglos de historia nosotros solo los conocemos por un acto. Los conocemos porque con sus actos, con esta traición, marcaron un antes y un después en la historia de Roma. Y muchas veces hacer un acto malo es lo único que queda en la memoria de todos. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis comentar, dejar un me gusta, suscribirte al canal. Yo soy Eire y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!